Hola de nuevo a todos. Muchísimas gracias a todos por su tiempo y atención. ¿Sabían que el concepto de desinformación nace en Rusia durante los años 20 del siglo XX? Por eso la especial entrada del día de hoy. Desinformacia es el término que utilizaron los líderes soviéticos para referirse a las dañinas campañas que los países capitalistas lanzaban en su contra, tal como lo siguen haciendo hasta el día de hoy, y mucho más que antes, a pesar de que la Unión Soviética en sí misma dejó de existir hace muchos años. Los jerarcas rusos se referían a la desinformacia como la acción de inducir a error mediante el uso de informaciones falsas. Aunque el criterio técnico surge en la era soviética, ya vimos que la estrategia se aplica ampliamente por el mundo desde la antigüedad, con el fin de provocar profundos cambios o alteraciones sociales conforme les beneficia a los grupos que luchan por el poder. Aquí te dejo el enlace con ese tema si es que no lo has visto. Desde el inicio del actual siglo XXI, la desinformación y noticias falsas han tomado características muy peligrosas que no se habían visto antes o no actuaban tan intensamente. Quiero centrarme en dos cualidades que considero las más dañinas: distancia y velocidad de propagación. Cuando era niño, participé en un programa de intercambio de correspondencia como parte de un proyecto escolar que promovió el UNICEF. Le escribí varias cartas a una niña que vivía en Mendoza, Argentina. El proceso de escribir la nota, enviarla por correo y esperar su respuesta tomaba unos 40 días, lo que resultaba bastante desalentador. El día de hoy me comunico por videollamada con una amiga que vive en Moscú. Juntos comemos donas con una taza de café y platicamos en tiempo real. Esa sorprendente combinación de distancia y velocidad de comunicación es la principal herramienta de las noticias falsas. Es imposible detenerlas. Todas las personas con un teléfono móvil y redes sociales reciben cientos de noticias falsas cada año. Millones de usuarios no usan otras fuentes de información. Muchos suponen que los datos que reciben son verdad y la reenvían a otros. Fue Joseph Goebbels, ministro de propaganda nazi, quien dijo: una mentira repetida adecuadamente 1000 veces se convierte en verdad. Estas son las aplicaciones de comunicación más empleadas en el mundo. Mark Zuckerberg, director de ambas, afirma que se aplican controles para atacar el problema, como limitar el reenvío de contenidos, pero no hay grandes resultados. Las noticias falsas brotan por todas partes y eso escapa de sus manos. Crear un filtro que identifique de manera correcta y confiable las noticias falsas es muy costoso. Requiere de un ejército de programadores y no sería totalmente efectivo porque podría surgir de cualquier rincón del planeta y por cualquier asunto. Una de las cualidades modernas de las fake news, que antes no era tan notoria, es que también son un gran negocio. Atraen a millones de usuarios incautos, lo que genera enormes ganancias por publicidad insertada. El procedimiento es muy complejo y debe estar muy bien diseñado, pero cuando funciona, produce miles de dólares mensuales a sus creadores. Un video de investigación como este requiere días enteros de trabajo y gastos, mientras que una noticia falsa es mucho más barata, se puede escribir en minutos, tener mucho más visualizaciones que un trabajo serio y ganar mucho dinero. Basta con que sea acorde con nuestras creencias para que la demos por buena y la compartamos. Es indispensable considerar que las actuales campañas de desinformación se desarrollan para grupos específicos de personas dependiendo de sus intereses y opiniones. Aquí les dejo el enlace con un excelente reportaje sobre este asunto realizado por la agencia de noticias alemana Deutsche Welle. Se los recomiendo, no se lo pierdan. Hay noticias falsas para todos los gustos y edades, en las que no solo se manipula la información, sino también las imágenes, videos y voces. Gracias a la inteligencia artificial, se pueden crear falsificaciones que son casi imposibles de identificar.
Entonces aparece la que considero la otra propiedad más dañina de las noticias falsas. Atención, por favor. Están alcanzando tal nivel de perfección en contenido e imágenes que me parece superan el concepto de información falseada. Comienzan a presentarse más como una realidad paralela. Realidad paralela. Esto suena muy alucinado, pero sí puede ocurrir. Hay indicios de que ha comenzado. El nivel de perfección en la falsificación de información puede presentarla tan cerca de la realidad que sería casi imposible distinguir una de otra. Más que una burda mentira, sería una realidad paralela. Espero que algún experto en física vea esto y me saque de dudas. Así como en la mecánica cuántica, la inteligencia artificial sería el gato de Schrödinger en la información, donde se separarían dos o más realidades. De modo que absolutamente todos podríamos estar en una realidad u otra, dependiendo de nuestros gustos e ideas. Cada persona decidirá cuál pastilla prefiere tomar. No sabremos si el gato está vivo o muerto hasta que se abra la caja, pero para empezar, ¿alguien podría darse cuenta de que está metido en esa caja? Les dejo un enlace con la teoría del gato de Schrödinger para quien no la conoce. Intenten aplicarla a los medios de comunicación y espero recibir sus opiniones. Distinguir la información verdadera de la información falsa puede ser más confuso y difícil, no solo cuando la desinformación invade los medios de comunicación, sino además cuando se institucionaliza dentro de un gobierno como parte de su política diaria. Uno de los mejores ejemplos de esta situación ocurrió después del ataque a las Torres Gemelas, cuando el secretario de Defensa estadounidense, Donald Rumsfeld, creó la Oficina de Influencia Estratégica, que fue una oficina específica de desinformación. Afirmó que necesitaba infiltrar historias falsas en otros países en un esfuerzo por influir en la opinión pública de todo el mundo como un asunto de seguridad nacional. Así, las mentiras institucionales se han hecho cada vez más evidentes y palpables que en los años 70 y 80. Esto ocasiona que vivamos inmersos en un mar de falsedades. El mismo problema ya lo había planteado desde el siglo XVII el filósofo y matemático francés René Descartes, en su tercer nivel de la duda, cuando propone metafóricamente que podría existir un ser superior capaz de manipular nuestras creencias. Con ello se supondría que el ser humano, por naturaleza, es imperfecto, de modo que creyendo que estamos en la verdad, viviríamos en la mentira sin darnos cuenta. Mucho más atrás en el tiempo, hacia el siglo I de nuestra era, en el capítulo 4 de la Eneida del poeta Virgilio, nos dice sobre los rumores que son la más veloz de todas las plagas, monstruo horrendo que llena de espanto las grandes ciudades, mensajeros tan tenaces de lo falso y lo malo como de lo verdadero. Las plataformas digitales nos entregan información rápida y directa. Todavía es difícil confiar en lo que dicen las redes y es cuando necesitamos estar preparados para verificar las noticias que recibimos con pensamiento crítico. Es indispensable verificar las fuentes y confirmarlas con otros medios. Tal vez algunos de ustedes pregunten, ¿cuáles serían las fuentes de información creíbles? Si me permiten, les voy a recomendar algunas de las mejores del mundo. A ciertas personas les van a dar calambres escuchar estos nombres. RT Noticias en español, en primerísimo lugar. Deutsche Welle de Alemania es excelente con página en español. Al Jazeera, lo mejor sobre Medio Oriente, sus corresponsales de guerra son verdaderos héroes. CGTN, lo más serio y recomendable sobre China y Asia en nuestro idioma. Sputnik, en español, con el formato completo de un periódico en línea. Ahí les va, el mundo visto con la filosa agudeza de una mujer. La mente de Ina es mucho más hermosa que su impecable aspecto. Top de impacto, el atormentado cabello de Gabriel es reflejo de su complejo y analítico pensamiento. Esta es la élite de las noticias el día de hoy, la crème de la crème. Vayan por ellos, no lo duden, están en todas las redes sociales. Muchísimas gracias por escucharme, espero sus comentarios
Nos vemos en la próxima.